Abril de 1943. Esta es una horrible escena. En el campo de concentración de Auschwitz, los cadáveres son apilados en el suelo. Los soldados nazis se suben sobre ellos para extraer las piezas dentales de oro y sacarles los aros de matrimonio. Solo 3 años antes, las galerías de arte y los museos de Europa fueron desvalijados y los bancos nacionales saqueados. Para 1945, Alemania había acumulado miles de millones de dólares en propiedades robadas. El oro era fundido para ser transformado en barras. Pero cuando se acercaba el fin de la guerra, todo se había desvanecido. ¿Qué pasó con el oro y las demás riquezas? La respuesta supone una terrible odisea que se extiende desde los campos de exterminio en Europa hasta los bancos suizos y a un grupo de hombres que fueron tras la pista de los responsables de ocultar estas riquezas. Esta es la historia de la búsqueda del oro nazi, uno de los secretos mejor guardados de la Segunda Guerra Mundial. La historia de la búsqueda del oro nazi se inicia con el propio responsable del Holocausto. Para Adolfo Hitler, convertir a Alemania en la nación más rica y poderosa del planeta implica llevar a cabo robos a gran escala. No tuvo ningún reparo en desvalijar los estados vecinos, saqueando sus bancos nacionales y confiscando sus colecciones nacionales de arte. Hitler, fanático del arte, planea construir las mejores galerías de arte de Europa, surtidas con lo mejor de las colecciones robadas en Francia, Holanda y Rusia. Necesitaba desesperadamente gran cantidad de dinero para comprar armas. Su primer acto importante de traición consistió en arremeter contra su propio pueblo. El racismo estaba en el corazón del régimen nazi. Hitler demoniza a los judíos alemanes, culpándolos de la derrota que sufrió el país en la Primera Guerra Mundial, a pesar del hecho de que los judíos habían luchado junto a sus compatriotas alemanes. Los negocios de los judíos fueron boicoteados, sus tiendas fueron cubiertas de pintas antisemitas y sus dueños humillados. Grupos nazis se animan a atacar a los judíos en las calles. Muchos judíos fueron obligados a cerrar sus comercios y luego el alto mando nazi aprovechaba la situación para comprárselos por menos que nada. Judíos ricos como Louis de Rothschild vieron cómo sus mansiones fueron invadidas y saqueadas. Muchos judíos acaudalados viajaron a países neutrales y colocaron su dinero en bancos extranjeros donde consideraban que estaban más seguros. Ellos pensaban que si ponían su dinero en lugares seguros, podían de alguna forma hacer tratos para salvar sus vidas. En realidad pensaban que todavía estaban en posición de negociar si aún les quedaba algo con qué hacerlo. Esa es la razón por la que querían sacar el dinero. Asumían que eso podría ser su único boleto a la salvación. Suiza es uno de los paraísos financieros más populares entre los hombres de negocio judíos. Los bancos suizos tienen la buena reputación de ser seguros y de seguir estrictas reglas de privacidad. Los empresarios judíos tenían la esperanza de recuperar su fortuna después de que pasara lo peor del agobio nazi, al menos eso pensaron. Pero las condiciones se deterioraron en la Alemania nazi. Durante la década de los 30, los campos de concentración alojaron a los oponentes políticos de Hitler. Desde 1942, los campos de concentración se convirtieron en campos de exterminio y asesinato sistemático de los judíos. La situación era escalofriante. Antes de su llegada a los campos de exterminio, cada persona era despojada de sus objetos de valor. A muchas personas se les cortó el cabello para utilizarlo como relleno para muebles. Los objetos de valor de la persona en vida le eran arrancados al morir. Los dientes de oro eran arrancados de las bocas de los cadáveres. Algunas personas tenían suerte, eran convertidos en esclavos. La mayor parte de ellos encontraban la muerte en las cámaras de gas. No puedo describirle la forma en que éramos tratados. No nos trataban como personas, sino como animales. Enseguida abrían nuestras bocas para revisarlas. Después de llevarnos a las duchas,
Le arrancaron los dientes a mi padre. Si dolía, él no podía manifestarlo. Usted sabe, ellos no usaban más que un par de pinzas. Así era la forma en que extraían las coronas de oro de los dientes. El oro robado era fundido y transformado en barras que luego eran enviadas a los bancos de la SS. Muchos de estos lingotes terminaban en bancos suizos, donde permanecían ocultos por años. Sin embargo, Hitler no solo robaba las fortunas de los judíos acaudalados. Antes de la guerra, los banqueros, industriales y empresarios alemanes giraron grandes sumas de dinero bajo la forma de préstamos y contribuciones políticas. Tenían la esperanza de ganar favores o simplemente sobrevivir en el régimen del Tercer Reich. El precio de la protección contra Hitler y sus esbirros era considerablemente elevado. Si no se pagaba, podía terminar en un campo de concentración. Con una guerra cuyos fondos se basaban en el robo de dinero, Hitler dio rienda suelta a la siguiente etapa, su gran ataque. En marzo de 1938, las tropas alemanas entraron en Viena, Austria, alegando que estaban unificando los pueblos alemanes bajo un mismo estandarte y llamaron a esta invasión Anschluss. Como parte de esta unión forzada con la Alemania nazi, se liquidó el Banco Nacional Austríaco y todos sus activos fueron transferidos al Reichsbank alemán. En este primer acto de robo, Hitler agregó 90.000 kilogramos de oro a sus propias arcas, con un valor que entonces superaba los 100 millones de dólares estadounidenses. Hoy hablamos de miles de millones. Un año después, Hitler ataca Checoslovaquia. Con la excusa de proteger a los alemanes que vivían en los Sudetes, se anexó el resto del país a su creciente imperio. Pero antes de que los alemanes asumieran el control del país, el Banco Nacional Checo en Praga tuvo la previsión de mover algunos activos al Banco de Inglaterra mediante Suiza. Pero los funcionarios del Reichsbank rápidamente redirigieron 40 millones de dólares en oro checo hacia Alemania. Incluso interceptaron el oro que ya había sido transferido a Inglaterra y forzaron al banco de este país y a sus colegas suizos a entregar otros 26 millones de dólares en oro. La invasión a países extranjeros rápidamente se convirtió en un negocio rentable para Hitler. Las enormes riquezas de países enteros engordaron de pronto las cuentas bancarias suizas y alemanas. El camino hacia el conflicto mundial había sido preparado y pavimentado con el oro robado por los nazis. Septiembre de 1939. La oscuridad había cubierto Europa. Tanto Gran Bretaña como Francia amenazaban con declarar la guerra a Alemania si ésta invadía a Polonia. Hitler se mofó de ellos, bombardeó Varsovia y envió sus tropas allá. El alto mando nazi ya había tomado provecho de las invasiones a otros países y esperaba hacer lo mismo en Polonia. Pero cuando los nazis al fin lograron entrar a Varsovia, se decepcionaron. Los funcionarios del Banco de Polonia ya habían transferido 60 millones de dólares en oro fuera del país. Estos habían sido transportados a través de Rumania y Turquía hasta Francia, donde fueron depositados en el Banco Nacional de la Nación Gal. En ese momento, Hitler decide ir al oeste. Su ejército invade Holanda. Los holandeses se rinden ante los alemanes en mayo de 1940 y los funcionarios del Reichsbank saquean el Banco de Ámsterdam. Durante los siguientes 5 años, se enviaron 163 millones de dólares en oro al Tercer Reich. Bélgica era el siguiente objetivo, pero los funcionarios de su Banco Nacional depositaron todos los fondos del país en bancos franceses. Junio de 1940, las 3 naciones perdieron el control sobre sus finanzas cuando, un mes después, Francia cayó ante los alemanes.
No obstante, una gran cantidad de oro de los polacos y belgas había sido enviada por barco al puerto africano de Dakar. Las fuerzas anglo-francesas trataron de rescatar el alijo, pero algunas unidades navales de la Francia de Vichy, que estaban con los nazis, forzaron a los aliados a retirarse. Los franceses también embarcaron $200 millones en oro hacia Martinica, otra colonia francesa ubicada en las Antillas. Las largas negociaciones entre la Francia de Vichy, al mando del mariscal Pétain, y la Alemania nazi continuaron. Hitler ansiaba el oro, pero no quería ocupar a sus aliados franceses para obtenerlo. El Führer intenta forzar al régimen de Vichy a entregar el oro polaco, belga y francés. Al final, $200 millones en oro belga terminaron en las arcas de los nazis. Para ese momento, cuando los franceses parecían estar dispuestos a entregar el oro polaco, a finales de 1942, los aliados resultaron victoriosos en el norte de África. Eso significa que el acceso de los nazis al oro almacenado al oeste de África está totalmente imposibilitado. La conquista nazi había ocasionado el más grande movimiento de dinero en la historia mundial. Las reservas de países enteros habían desaparecido. Es el vasto mar de oro lo que mantiene en movimiento la maquinaria de la guerra. Pero ¿dónde escondieron los nazis el tesoro? Una parte fue depositada en el Reichsbank en Alemania. Pero gran parte fue utilizada para adquirir un bien aún más valioso: dinero en efectivo. Hitler necesitaba dinero y no oro para pagar su armamento, y el mejor lugar para cambiar el oro robado en moneda efectiva era la capital bancaria de Europa, Suiza. Suiza tenía una enorme fama por su neutralidad y usó esa posición internacional para aumentar su reputación de confiable paraíso para las divisas extranjeras. Sus bancos se desarrollaron por esta imagen de gran seguridad, privacidad e imparcialidad. Pero en la Segunda Guerra Mundial, esta imagen ocultaba un terrible secreto. Un secreto que ahora ensombrece su supuesta neutralidad e imparcialidad en los negocios. Los suizos solicitaron mantenerse al margen de la Alemania nazi, pero la realidad es que estuvieron muy relacionados con el Tercer Reich. El Consejo Federal, compuesto por 7 hombres encabezados por Marcel Pilet-Golas, tomó la decisión de que para preservar la libertad de Suiza tenían que hacer negocios con Hitler. Esto significaba que Suiza no abriría sus fronteras a los miles de refugiados judíos que tenían la esperanza de escapar hacia territorio neutral y que además habían depositado millones en sus bancos. Hacer esto constituiría una provocación para los nazis. Esto haría que Hitler se pusiese furioso y decidiese atacar a los que él consideraría fuesen amistosos con los judíos. Según un testigo, los alemanes estampaban la letra J en los pasaportes de los judíos. Debían tener una fotografía que mostrara la oreja izquierda descubierta. Luego tenían que colocar sus huellas dactilares. Era muy discriminatorio. Para muchos esto significaba que iban a ser enviados de vuelta. Los judíos que lograron llegar a las fronteras de Suiza fueron enviados de vuelta a enfrentar la muerte en los campos de exterminio. Muchos judíos que fueron detenidos en las fronteras de Suiza prefirieron suicidarse antes que regresar. Para comprar armas y seguir con la guerra, Hitler necesitaba que Suiza lavara su oro y lo convirtiera en efectivo. Muchas de estas armas fueron manufacturadas en las fábricas suizas. De esta forma, Suiza requirió de mucho más dinero en un segundo nivel de transacciones: vender grandes cantidades de municiones, armas y otros materiales de guerra vitales para la Alemania nazi.
Dada la supuesta neutralidad de Suiza, sus fábricas de armas no podían ser bombardeadas por los aliados, aunque dichas armas fuesen destinadas a la maquinaria bélica de Hitler. Mientras los bombardeos británicos y estadounidenses mellaban con éxito la capacidad industrial en Alemania, en Suiza las fábricas continuaban produciendo armamento. Había un documento que leímos y que a mí particularmente me pareció curioso, enviado por el jefe de Estado Mayor al secretario de Estado en 1943, y decía que el bombardeo a Alemania no había resultado muy efectivo porque los suizos seguían enviando material de reemplazo. Para empeorar la situación, la Fuerza Aérea Suiza derribó bombarderos aliados que habían cruzado sobre su territorio. Este fue uno de los peores actos de hipocresía de la guerra. Pero lo peor estaba por venir. Evidencias adquiridas recientemente confirman que Suiza incluso permitía a los trenes alemanes que llevaban esclavos transitar por su territorio neutral. El trabajador ferroviario Otto Frey recuerda que le ordenaron mantener este secreto. A cada momento se podían escuchar los gritos de ayuda. En la estación fronteriza, nos ordenaron que permitiéramos pasar los trenes hacia Suiza lo más pronto posible. Incluso los trenes cuyo destino eran los campos de exterminio de Hitler pasaron a través de las estaciones suizas. Zúrich, 1943. Existe evidencia de que un tren con judíos italianos es detenido. Una mujer recuerda la espeluznante noche en que se le ordenó llevar sopa a la estación de trenes. Había una funcionaria de la Cruz Roja, una señora, que nos contó sobre los trenes que vendrían por la noche. Se supone que traerían linternas y que nos reuniríamos en grupos de a 4. Muy despacio, se acercaba un auto. Se detuvo y un hombre salió de nuestra estación. Una de las cosas que recuerdo es que estaba muy oscuro. Cuando la puerta del auto se abrió, el rostro que se vislumbró era muy blanco. Tensión. Y también recuerdo que pensé lo que pasaría si de pronto toda esa gente hubiese hecho a un lado al hombre y hubiesen volteado el auto. Yo estaba preocupada. Supimos que iban a Alemania, sabíamos que eran judíos, sabíamos sobre los campos de concentración. Los suizos eran claramente culpables cuando ocurrió el peor de los crímenes del régimen nazi. Pero incluso cuando la guerra se tornó en contra de Hitler, los suizos continuaron prosperando. Cuando los ejércitos alemanes comenzaron a retirarse, los nazis, temerosos de la justicia aliada, depositaron millones de dólares de bienes robados en los bancos suizos. Estos bienes fueron destinados para perpetrar una de sus más pervertidas conspiraciones, la infraestructura del Cuarto Reich. En 1943, el sueño de Hitler de crear un imperio nazi que se extendiera desde el Atlántico hasta los Urales comenzaba a evaporarse. Sus ejércitos comenzaron a hundirse en el lodo de Rusia. Miles de víctimas se esparcen desde Stalingrado hasta Kursk. Los funcionarios alemanes se dieron cuenta de que sus fortunas robadas ya no estarían seguras con el Tercer Reich. El flujo de oro robado hacia las cuentas bancarias secretas en Suiza se convirtió en una avalancha. Las piezas de arte robadas fueron subastadas en las galerías de arte suizas y los fondos que se recogieron se usaron para fraguar el escape de la justicia aliada. Sin embargo, tanto la inteligencia británica como estadounidense se percataron de la existencia de estas transacciones en 1944 y como respuesta dieron inicio a la operación Paraíso Seguro. Su misión era localizar, encontrar y recuperar los fondos nazis que habían sido desplazados hacia países neutrales.
La investigación reveló hechos insólitos. Los nazis, amparados en las leyes suizas de secreto bancario, habían depositado entre 1938 y 1945 más de 6.000 millones de dólares. Hoy en día, ese botín equivaldría a 60.000 millones de dólares. La mayor parte de este dinero sería utilizado para ayudar a escapar a los nazis de Europa. Según un informe de la inteligencia estadounidense, Joachim von Ribbentrop, el canciller de Hitler, se quedó con varios millones. Este utilizó la embajada alemana en Ginebra para blanquear dinero y depositar una fortuna en oro en bancos de Lugano y Lucerna, una fortuna que se mantuvo en secreto mucho tiempo después de terminada la guerra. Quizá Ribbentrop también ayudó a transferir fondos para un grupo de empresarios alemanes que planeaban reconstruir sus imperios industriales después de la guerra. Pero el oro oculto no le trajo suerte a Ribbentrop. Lo enjuiciaron en Nuremberg en 1945 y fue hallado culpable de crímenes de guerra. 11 meses después, murió en la horca. En Holanda, las agencias de inteligencia estadounidenses descubrieron otra cuenta bancaria, con más de 10.000 millones de dólares a nombre de varios industriales alemanes. Pero los archivos de las agencias de inteligencia británicas y estadounidenses esconden un hecho aún más insólito, evidencias de que los industriales alemanes pretendían fundar un nuevo Reich después de la guerra. Trabajaban con un grupo de oficiales del alto mando de las SS. Valiéndose de países neutrales, planeaban acumular dinero y tecnología militar que luego pondrían a disposición de nazis que operarían en secreto en la Alemania de la posguerra. El plan nunca se llevó a cabo, pero el dinero, miles de millones de dólares, nunca fue recuperado. En otro documento de la operación se revelaban nombres, direcciones y números telefónicos de más de 30 abogados suizos que, según los aliados, ocultaban bienes en manos de los alemanes. Durante el último año de la guerra, los aliados bombardearon el corazón de Berlín. El Reichsbank y sus sucursales sufrieron severos daños, por lo que los nazis decidieron esconder los bienes que habían saqueado en varios lugares de Alemania. Los nazis enviaron más de 200 millones de dólares en camiones y trenes a la región de Baviera. Escondieron el dinero en cuevas enormes en los Alpes bávaros. Los aliados recobraron la mayor parte de ese dinero al final de la guerra, pero nunca encontraron los 20 millones faltantes. En 1984, Ian Seger, autor de Nazi Gold, siguió el rastro de ese tesoro perdido. En su libro describe lo que ocurrió cerca de la aldea de Einsiedeln. Cierta noche, varios soldados alemanes, vestidos como oficiales alemanes, subieron al lomo de varias mulas hacia una de las laderas de la montaña en la parte más alta. Cuando llegaron allí, enterraron el oro y el dinero en varios hoyos en la montaña antes de que los estadounidenses ocuparan la zona. Cuando los estadounidenses llegaron, escucharon los rumores de tesoros escondidos. Uno de los alemanes que había ocultado el oro, el coronel Friedrich Rauch, decidió volverlo a enterrar en la aldea de Garmisch. Enterraron el dinero en el jardín de esa casa, justo allí. El dinero permaneció allí varias semanas hasta que el coronel Rauch volvió con un estadounidense y con varios soldados. Les exigió a las personas que habitaban la casa que entregaran una suma específica. Les dio 3 semanas para que desenterraran el dinero del jardín. Cuando regresó 3 semanas después, recogió todo el dinero, lo puso en su vehículo y partió rumbo a la colina. La última vez que lo vieron, había sido capturado por soldados estadounidenses. Nunca más fue visto. Joseph Pinsel fue uno de los que se encargó de ocultar este oro y recuerda que le reveló a los estadounidenses dónde se encontraba.
Le había mencionado a mis amigos en la casa donde me alojaba que yo sabía dónde estaba oculto el oro. Por ello, 2 estadounidenses, probablemente agentes de inteligencia, vinieron a buscarme y yo los llevé hasta un lugar llamado el Agujero de la Vaca. Subimos a la montaña junto con un oficial alemán. La aguja del detector de metales que llevaban empezó a moverse cuando nos topamos con un lugar cubierto de troncos. El agujero era enorme. Uno de los estadounidenses fue a buscar de inmediato un camión, el cual llenaron hasta el tope. Tenían apariencia de ladrillos, algo pesado. Vaciaron todo ese oro en el camión. Cuando los oficiales estadounidenses realizaron un inventario del dinero encontrado, descubrieron algo sorprendente. Habían desaparecido unos 20 millones de dólares en oro de los nazis en la aldea de Garmisch. Los soldados alemanes y estadounidenses eran los principales sospechosos. El dinero de Garmisch nunca fue recuperado. Los sobrevivientes judíos intentarían ahora iniciar una nueva cruzada, recobrar los ahorros de sus familiares muertos. Pero solo se toparían con evasivas, negativas y obstáculos. Los bancos suizos estaban involucrados en una de las historias más horrendas y perturbadoras de la posguerra. ...1945, la guerra en Europa llega a su fin. Los soldados estadounidenses hallaron algunos de los alijos saqueados por los nazis y ocultos en las montañas en el sur de Alemania. En la mina de sal de Kaiseroda descubrieron oro y dinero en efectivo del Reichsbank. Entre los objetos robados por la SS figuraban piedras preciosas, acciones y dientes de oro arrancados a las víctimas de los campos de concentración. También descubrieron un gran número de obras de arte robadas correspondientes a los períodos renacentista y barroco. Se calcula que habían sido recobrados miles de millones de dólares en barras de oro, pero esto era apenas la punta del iceberg. Las reservas de países enteros aún permanecían ocultas en las cuentas de varios bancos suizos. Mientras los oficiales nazis eran juzgados en Nuremberg, los aliados empezaron a investigar los tratos realizados por Suiza y sus banqueros. Estados Unidos e Inglaterra congelaron todos los bienes suizos en sus bancos mientras los aliados averiguaban la existencia de dinero de los nazis en cuentas bancarias suizas. Muchos de los altos oficiales nazis fueron condenados a muerte en Nuremberg, pero esa sentencia no se podía aplicar a los directores de los bancos suizos que guardaron su oro. Suiza siguió siendo un país aparentemente neutral entre el occidente capitalista y el este comunista. Mientras aún se llevaba a cabo la operación Paraíso Seguro, la investigación relacionada con el tráfico de oro de los nazis, los aliados decidieron llegar a un acuerdo con los directores de los bancos suizos. A los británicos, mucho más que a los estadounidenses, les interesaba llegar a un acuerdo de inmediato con los bancos suizos, pues requerían con urgencia de sus préstamos para reconstruir sus ciudades destruidas por los bombardeos. Según cálculos de los aliados, los bancos suizos guardaban 400 millones de dólares en oro de los alemanes. Luego de varias negociaciones, se acordó que Estados Unidos e Inglaterra tomarían 60 millones de dólares y los suizos se quedarían con el resto. Esa es una suma mucho menor a los miles de millones de dólares que los nazis depositaron en bancos suizos. El acuerdo resultó muy generoso para los suizos. Pero el acuerdo no tomó en consideración las cuentas en bancos suizos abiertas por judíos antes de la guerra. Y cuando las víctimas del Holocausto y sus parientes vinieron a recuperar su dinero, los bancos suizos se mostraron poco colaboradores. ¿Qué ocultaban estos bancos? La de Elisabeth Trilling-Goroch es la típica historia de uno de estos frustrados sobrevivientes. Durante el régimen nazi, la madre de Elisabeth la escondió en un ático del gueto de Varsovia para evitar ser perseguida. Su madre después intentó sobornar a los oficiales para escapar del gueto, ofreciéndoles el dinero que tenía en un banco suizo. Le dijo al superintendente que le daría una autorización por escrito para que reclamara 3.000 marcos en oro.
No sé si de veras lo hizo, pero escuché que la denunció y que luego la enviaron a Treblinka. A Elizabeth la rescató una mujer no judía y la puso bajo el cuidado de una familia polaca. Tras sobrevivir a la guerra, viajó a Suiza para reclamar el dinero de sus padres. Los gerentes de los bancos suizos le exigieron documentos imposibles de conseguir. Certificados de defunción. Algo que me pareció absurdo e insultante. Por supuesto que ellos sabían lo que estaban haciendo. Desde luego que los bancos sabían lo que hacían. Sabían muy bien que en los campos de la muerte de Hitler no se emitían actas de defunción. Pero aun cuando algún sobreviviente del Holocausto supiera el número exacto de la cuenta, el banco respondía con evasivas. Stephen Foddy, un neoyorquino hijo de una víctima del Holocausto, recuerda las palabras de su padre. Mi padre dijo que me daría el número de la cuenta para que reclamara el dinero en el banco, sin importar la cantidad de dinero guardada. Así que estaba convencido de que funcionaría de esa manera. Su padre pensó que quizá habría problemas, por lo que ocultó su número de cuenta en su licencia de conducir. Aquí tienes los números. Los 4 números. Solo en una cuenta, su padre depositó 18.000 francos suizos, pero aún así, el banco suizo negó la existencia de la cuenta de Foddy. Si bien declararon la existencia de 775 cuentas que no habían sido tocadas desde el final de la guerra, los bancos se negaron a publicar una lista con los nombres de los titulares de estas cuentas. Los banqueros suizos argumentaron que estas estrictas leyes de privacidad habían comenzado a aplicarse en los años 30 para proteger los depósitos de los judíos de cualquier pretensión nazi. Pero ahora se empleaban estas mismas leyes para impedir que las familias judías tuvieran acceso a esas cuentas. Era hora de dejar al descubierto esta hipocresía por la intervención de un selecto y poderoso grupo de estadounidenses. Uno de los más sombríos secretos de la Segunda Guerra Mundial iba a ser descubierto. Estamos viendo Secretos de los... En 1995 se conmemoraban 50 años del final de la Segunda Guerra Mundial, pero muchos sobrevivientes del Holocausto y sus parientes seguían sufriendo las injusticias de la guerra. Durante años los bancos suizos se negaron a atender los reclamos de los sobrevivientes del Holocausto. Era el momento de buscar la ayuda de alguien muy influyente. Se trató de un empresario y jefe del Consejo Mundial Judío. Tras enterarse de que los bancos le negaban a los sobrevivientes el dinero que les correspondía, Edgar Bronfman decidió viajar a Berna para entrevistarse con los presidentes de los bancos suizos. Todo el mundo judío es parte de mi familia, y para mí en el Holocausto perdí 6 millones de miembros de mi familia. En mi mente siempre llevo a los sobrevivientes, siempre pienso en las víctimas, siempre pienso en ellos. Israel Singer trabajaba con Bronfman. Los que combatieron en la Segunda Guerra Mundial eran claramente los buenos y los malos, y los suizos decidieron mantenerse neutrales en esta lucha entre los buenos y los malos. Fueron recibidos con frialdad. Los suizos los acusaban de tratar de provocar la quiebra de sus bancos. Tras arduas negociaciones, los banqueros suizos dijeron haber localizado algunas cuentas a nombre de personas judías y se ofrecieron a cancelar $32 millones, apenas una fracción del monto total depositado en los años 30. Con esto saldamos la cuenta. Aquí tienen el dinero, sean buenos y tómenlo. Me di cuenta que esta sería una batalla muy dura. Para apaciguar la creciente atmósfera de indignación, los suizos decidieron llevar a cabo su propia investigación. En septiembre de 1996, el Parlamento suizo decidió apoyar una investigación histórica acerca de los vínculos financieros de Suiza con la Alemania nazi. En Nueva York, Bronfman suministró documentos de la época de la guerra que demostraban que los suizos habían hecho negocios con los nazis. Bronfman estaba más que feliz, pero ellos también escondían otra carta bajo la manga.
El senador Alphonse D'Amato era presidente del Comité Bancario del Senado estadounidense y se había incorporado a la lucha por el dinero de los judíos y tenía el poder de impedir que los suizos hicieran negocios en Wall Street. Esta presión obligó a los suizos a pensarlo mejor. Durante una conferencia de prensa en enero de 1997, el senador D'Amato hizo públicos algunos de los documentos que incriminaban a los bancos suizos. Por primera vez desde el inicio de nuestra investigación, en diciembre pasado, poseemos documentos que confirman que los suizos estuvieron activa y directamente involucrados en el transporte de oro en poder de los nazis. Estos documentos muestran que la neutralidad suiza durante la Segunda Guerra Mundial era una farsa. Citó informes de la inteligencia estadounidense de la guerra, según los cuales los suizos cooperaron en el transporte de oro nazi fuera de Alemania. Este memorando fue dirigido a William Donovan en enero de 1946. Era el jefe de la OSS en esa época, la agencia predecesora de la CIA. Según el documento, funcionarios suizos de alto nivel facilitaron permitiendo el paso de 280 camiones alemanes con barras de oro hacia España y Portugal entre mayo de 1943 y febrero de 1944. 280 camiones llenos de oro. En la misma conferencia de prensa, Elan Steinberg, del Consejo Mundial Judío, dejó claro de dónde provenía la mayor parte de ese oro. El oro que se transportaba en esos camiones había sido extraído de anillos de matrimonio, de relojes de pulsera y, según sabemos ahora de una manera terrible, de los dientes de las víctimas de los campos de concentración, a quienes literalmente se los arrancaron. Incluso el presidente Clinton decidió revelar documentos de guerra secretos. Ante estas revelaciones tan comprometedoras, los bancos suizos empezaron a mostrarse menos renuentes. Para empeorar su situación, Christoph Miley, un guardia de seguridad de un banco de Zúrich, huyó a Estados Unidos llevando consigo registros bancarios anteriores a la guerra. Había evitado que estos documentos fueran destruidos por personal del banco, pero ahora temía por su vida. Arranqué 2 hojas y las guardé. Luego las metí en mi camisa y las dejé en mi casillero. Familiares de los sobrevivientes del Holocausto buscaron asesoría legal y prometieron demandar a los bancos suizos por $20.000 millones. Mientras, los bancos suizos acordaron pagar $10 millones a los ancianos judíos que aún vivían en Europa del Este. Según señalaban, estas personas habían sufrido bajo los regímenes nazi y comunista. Si bien se aceptó recibir el dinero, este hecho no era suficiente para aplacar la presión internacional. Flavio Cotti, el ministro del Exterior de Suiza, sintió la presión. En Suiza, también tenemos el deber de reexaminar este periodo de la Segunda Guerra Mundial, un periodo muy difícil para nuestro país y en el que también cometimos errores. En diciembre de 1997, representantes de 41 países se reunieron en Londres para tomar parte en la primera conferencia internacional consagrada a la búsqueda del oro nazi. Los delegados de Polonia y Austria señalaron que existían 5 toneladas de oro que fue guardado por precaución en bancos de países de los aliados durante la guerra, pero que aún seguían allí. Anunciaron que cualquier dinero recuperado debía ser destinado a un fondo para sobrevivientes del Holocausto. Entre los delegados se encontraba el subsecretario de Estado estadounidense Stuart Eizenstat. Le pedimos a todas las personas interesadas aquí en Londres y en otras partes del mundo trabajar con más energía para completar esta importante tarea antes de entrar en el nuevo milenio. El trabajo de las comisiones en tantos países debería completarse para ese entonces.
Ya se han destinado los fondos y en el futuro, en el nuevo milenio, una generosa proporción de estas contribuciones debería ser entregada a los sobrevivientes del Holocausto. Se descubre uno de los hechos más siniestros cuando se someten a prueba unas monedas de oro suizas para examinar su contenido químico. Se averiguó que las monedas contenían un alto nivel de mercurio, 10 veces más de lo normal, lo que indicaba la presencia de oro utilizado para empastes dentales. El dentista forense David Whittaker cree que el oro proviene de empastes dentales arrancados de víctimas judías. En el oro refinado, utilizado para elaborar lingotes o para elaborar monedas, no es normal encontrar niveles altos de mercurio. Así que si se encuentra un nivel de mercurio por encima del promedio, entonces se podría pensar en el caso, al menos en teoría, que el oro proviene de los empastes en la dentadura de alguien o de una amalgama de plata. Creo que existe la posibilidad de que esas amalgamas con mercurio hayan sido fundidas y convertidas en lingotes. Ante la inminente posibilidad de que las sucursales de los bancos suizos en Estados Unidos sufrieran sanciones, los directores de los bancos hicieron finalmente una mejor oferta. $1.250 millones. La suma sería pagada en un lapso de 3 años. El 18 de agosto de 1998, el senador D'Amato anunció las buenas noticias. Esta situación finalmente se ha solucionado, con lo que se hace justicia y se ayuda a gente que lo necesita. Estoy realmente muy complacido. Ese mismo año, Ian Seyer, dedicado a rastrear el oro nazi, publicó una nueva edición de su libro en colaboración con Douglas Bottin. Ambos señalan que estadounidenses y alemanes robaron parte del oro nazi en 1945. Según cálculos de Seyer, el valor del oro robado asciende hoy en día a $4.000 millones y cree que parte de ese dinero se utilizó para financiar las operaciones encubiertas de las agencias predecesoras de la CIA. Tengo buenas razones para creer que los estadounidenses emplearon el oro nazi para financiar operaciones encubiertas en su lucha contra el comunismo. Ante esta ola de críticas, el Departamento de Estado estadounidense designó una comisión de historiadores para que estudiara esta polémica situación. En 2001, los bancos suizos entregaron la primera parte del dinero. El grupo que administraba el dinero, ubicado en Nueva York, envió dinero a 35.000 sobrevivientes del Holocausto en 36 países. Parte de ese dinero se entregó a las personas que los nazis utilizaron como mano de obra esclava. Pero para algunas personas que recibieron el dinero, este era un amargo recordatorio de la guerra, tal como lo evoca Barbara Traub, una sobreviviente del Holocausto. Pasó mucho tiempo, muchos años, antes de que los suizos admitieran que existían estas cuentas. Cuentas inactivas. Pero creo que es mejor tarde que nunca. Sin embargo, aún siento el dolor en mi corazón. Tras décadas de engaño, los bancos suizos finalmente saldaron sus deudas con las familias de las víctimas del Holocausto. Pero la minuciosa investigación había revelado algo que desafiaba cualquier lógica. ¿Por qué Suiza había hecho un pacto con los nazis y sacado provecho? Ese sigue siendo hoy en día uno de los más oscuros secretos de la Segunda Guerra Mundial.